Amados, hoy venimos a declarar que la palabra de Dios tiene poder para iluminar, para levantar y para mostrar la verdad que trae libertad. No estamos aquí para vivir bajo la confusión ni bajo el engaño, porque cuando la luz del Espíritu Santo entra en el corazón, toda mentira queda al descubierto. El enemigo siempre intenta sembrar dudas, pero la fe en Jesucristo nos abre los ojos para ver con claridad el propósito de Dios. Hoy meditaremos en 5 versículos que nos enseñan a vivir firmes, seguros y llenos de confianza en las promesas divinas. El primero está en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es una idea, es una persona, Jesús. Cuando conoces a Jesús, ya no caminas en tinieblas, sino en plena claridad. No hay engaño que pueda mantenerse en pie frente a la luz de la verdad. Por eso oramos y buscamos cada día al Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad y nos hace permanecer firmes, libres y seguros. El segundo versículo está en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. El mundo quiere que dependas de lo que ves, de lo que sientes, de lo que escuchas. Pero la fe nos invita a caminar más alto, a confiar en lo que Dios ha dicho, aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos naturales. La mentira quiere hacernos creer que estamos derrotados, pero la fe nos recuerda que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El tercero está en Isaías 40:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo destruye toda inseguridad. Dios mismo nos sostiene. No se trata de nuestras fuerzas, sino de su poder en nosotros. Cuando oramos y nos levantamos en fe, recordamos que no estamos solos, que el Padre está a nuestro lado y que en su compañía no hay espacio para el temor. El cuarto versículo está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí se revela que nada en nuestra vida queda fuera del plan perfecto de Dios. Aún las pruebas se convierten en plataformas de milagros y las lágrimas en semillas de gozo. La mentira quiere que creas que tu situación es el final, pero la palabra afirma que es parte del camino hacia algo mayor. El quinto versículo es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este pasaje nos llena de esperanza. Dios no diseña ruina ni fracaso, sino un futuro lleno de propósito, prosperidad y plenitud. Cuando crees en esta verdad, tu corazón se llena de confianza y tu vida comienza a alinearse con el diseño perfecto que Dios ya estableció. Amados, no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que la palabra nos da dirección, libertad y victoria. Es tiempo de orar con más pasión, de buscar al Espíritu Santo con más entrega, de caminar en fe, de esperar milagros y de proclamar prosperidad sobre nuestras familias. No aceptes menos de lo que Dios ya prometió para ti. Hoy decide vivir bajo la verdad eterna y no bajo la confusión del mundo. Levántate, declara las promesas y permite que tu vida sea un testimonio del poder transformador de la verdad de Dios. Cuando Jesús declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estaba revelando un principio eterno que cambia la vida de cualquier persona que decide creer. La verdad no es un concepto filosófico ni una idea abstracta. La verdad es Cristo mismo, vivo y presente en el corazón de quienes le buscan. Al conocerlo a Él, la oscuridad no puede permanecer porque la luz siempre vence a las tinieblas. El engaño pierde fuerza cuando la verdad se establece en el corazón. No se trata de acumular información, sino de tener una relación íntima con el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La libertad no es un concepto exterior, es un estado interior producido por la presencia de Jesús. La mentira busca mantener al ser humano en duda, en miedo, en condenación. Pero cuando la verdad entra, trae claridad, paz y seguridad. Piensa en alguien que ha estado caminando en un cuarto oscuro. Cada paso es incierto y lleno de inseguridad. Así es la vida sin la verdad. Pero cuando se enciende la luz, todo lo que parecía confuso se revela con claridad. Eso es lo que ocurre cuando la palabra de Dios ilumina el corazón. De repente, lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes estaba oculto se hace evidente. Y lo que parecía sin salida se llena de dirección. La verdad revela el camino de libertad en cada área de la vida. Muchas personas
creen que la libertad depende de las circunstancias externas, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad está dentro, en lo profundo del corazón. La verdad rompe cadenas invisibles que muchas veces detienen el crecimiento espiritual y personal. Una mentira aceptada puede mantener a alguien atado por años, pero una palabra de verdad puede romper años de esclavitud en un instante. Así actúa el poder de la palabra, expone lo que no sirve y revela lo que viene de Dios. No es una libertad superficial, sino una libertad que sana, restaura y levanta. Por eso, cada vez que abrimos la Escritura, recibimos llaves de libertad para avanzar. El Espíritu Santo tiene un papel vital en este proceso, porque Él es quien revela la verdad completa. No basta con escuchar un versículo. Es necesario que esa palabra se haga viva en el corazón por medio de la acción del Espíritu. Cuando Él ilumina, entendemos cosas que antes estaban ocultas y logramos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esa revelación produce una paz que no depende de la situación, una confianza que no se basa en lo que dicen los demás y una fortaleza que no proviene de uno mismo. Conocer la verdad no es un evento, es un proceso continuo que crece a medida que buscamos más de Dios en oración y obediencia. La libertad que viene de la verdad también se refleja en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Las dificultades pueden intentar levantar temor o desesperanza, pero cuando tenemos la certeza de lo que Dios ha dicho, no caemos en la confusión. La verdad nos recuerda que no estamos solos, que el Padre está a nuestro lado y que su palabra es más fuerte que cualquier situación. En medio de la presión, la verdad sostiene el corazón para que no se derrumbe. En medio de la tormenta, la verdad se convierte en ancla firme que nos mantiene en pie. Esa es la diferencia entre vivir en verdad o vivir en engaño. Otro aspecto poderoso de este versículo es que la libertad no es solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Una persona que ha conocido la verdad se convierte en un instrumento para que otros también sean libres. Tu testimonio, tu manera de vivir, tus palabras llenas de fe y esperanza son una señal de que la verdad de Dios opera en ti. Donde antes había esclavitud, ahora hay libertad. Donde antes había tristeza, ahora hay gozo. Y donde antes había confusión, ahora hay claridad. Esa transformación inspira a otros a buscar la misma verdad. Cuando una familia abraza la verdad de Dios, las generaciones siguientes caminan en un nuevo nivel de libertad. Por eso es tan importante no conformarnos con medias verdades ni con interpretaciones humanas. La verdad de la palabra no cambia, permanece firme y eterna. En un mundo lleno de opiniones, la verdad de Cristo sigue siendo la única base segura. Mientras algunos se dejan arrastrar por lo que escuchan en las voces externas, quienes han conocido la verdad caminan con pasos firmes. La libertad no depende de la moda ni de la cultura del momento. Depende de la palabra viva que se mantiene igual ayer, hoy y siempre. Esa constancia es la que nos da seguridad y nos libra de la inestabilidad que producen las mentiras. Vivir en la verdad también significa abrazar la identidad que Dios nos ha dado. Muchas veces las personas aceptan palabras negativas que se dijeron sobre ellas, y esas palabras se convierten en cadenas invisibles. Pero la verdad de Dios dice que eres hijo amado, redimido y escogido. Esa identidad rompe la falsa imagen que intenta imponerse. Cuando alguien recibe esta verdad, su manera de verse a sí mismo cambia, su manera de hablar cambia y su manera de vivir se transforma. Conocer la verdad no es un conocimiento intelectual, es una revelación que penetra el corazón y libera el alma para caminar en plenitud. El apóstol Pablo declaró: porque por fe andamos, no por vista. Estas palabras encierran un principio fundamental para la vida de todo creyente. El mundo quiere que vivamos dependiendo únicamente de lo que vemos y de lo que sentimos. Pero la fe nos llama a caminar más allá de lo visible. Vivir por fe significa darle más valor a lo que Dios ha dicho que a lo que nuestros ojos perciben. Es reconocer que la verdad de la palabra siempre está por encima de las circunstancias presentes. Este tipo de vida requiere confianza, valentía y una relación continua con Dios, porque solo así se puede avanzar en lo desconocido con pasos seguros. Cuando caminamos por vista, es fácil desanimarse frente a las dificultades. Vemos las cuentas por pagar, los problemas familiares, las enfermedades, y la vista natural nos dice que no hay salida. Pero la fe abre una perspectiva diferente. Nos recuerda que hay un Dios todopoderoso que tiene la última palabra. Mientras la vista dice es imposible, la fe responde todo es posible para el que cree. Mientras la vista se enfoca en las limitaciones, la fe mira hacia el cielo y confía en el poder de Dios. Por eso, vivir por fe no es negar la realidad, sino creer que la realidad no tiene la última palabra cuando Dios ha prometido algo mayor. La fe no es un salto ciego,
Es un paso confiado en la dirección que Dios marca. Cuando obedecemos su voz, aunque no tengamos toda la información, estamos diciendo que confiamos más en su sabiduría que en nuestro propio entendimiento. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba porque creyó en la promesa de Dios. Esa es la esencia de caminar por fe, avanzar sin ver todo el panorama, confiando en que cada paso revelará lo siguiente. Así es como crece la dependencia en Dios y se fortalece la relación con Él. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Vivir por fe también nos libra de la ansiedad y del temor que produce el querer controlar todo. La vista humana quiere garantías, quiere resultados inmediatos, pero la fe aprende a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Esta espera no es pasiva, es activa, porque mientras confiamos seguimos orando, sirviendo y declarando las promesas. La fe sostiene el corazón cuando parece que nada cambia. La fe nos recuerda que lo invisible es más real que lo visible, porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Esta perspectiva nos da paz en medio de la incertidumbre y esperanza en medio de la prueba. La vista nos limita a lo que está frente a nosotros, pero la fe nos conecta con los planes grandes de Dios. Es como ver un rompecabezas incompleto y confiar en que el Creador ya tiene todas las piezas en su lugar. Lo que hoy parece confuso, mañana se verá como parte de un diseño perfecto. La fe es la que nos impulsa a seguir caminando aunque el camino no esté claro. Es esa convicción interna que dice, sé que Dios está conmigo y aunque no vea la salida todavía, confío en que Él ya abrió el camino. Esa confianza es la que sostiene al creyente en los momentos más oscuros. Caminar por fe también significa aprender a escuchar la voz de Dios más que las voces externas. Hay momentos en los que todo alrededor grita derrota, pero la fe se aferra a lo que Dios habló en lo secreto de la oración. Esa palabra íntima es más fuerte que cualquier diagnóstico, comentario o circunstancia. La fe nos enseña a silenciar el ruido de la duda para enfocarnos en la certeza de la promesa. Es un estilo de vida que se construye cada día no en base a emociones pasajeras, sino en la seguridad de que Dios es fiel y cumple lo que promete. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron por fe y no por vista. Moisés extendió su vara frente al mar sin saber cómo se abriría, pero creyó en la instrucción de Dios. Josué rodeó las murallas de Jericó sin ver ninguna grieta, pero confió en la palabra dada. Estos actos de fe no eran lógicos, pero estaban respaldados por la fidelidad de Dios. Y cada vez que dieron un paso en obediencia, el poder de Dios se manifestó. Lo mismo sucede hoy. Cuando decidimos vivir por fe, abrimos la puerta para que lo sobrenatural se haga visible en nuestra vida. La fe dirige nuestro camino porque nos mantiene enfocados en lo eterno y no en lo temporal. Nos recuerda que no caminamos solos, que hay un Padre Celestial que guía cada paso, que sostiene cada debilidad y que cumple cada promesa. Cuando escogemos andar por fe, dejamos de vivir bajo el peso del miedo y empezamos a vivir bajo la seguridad de las promesas divinas. Es un caminar continuo en el que cada paso se convierte en una declaración de confianza, en un acto de adoración y en una señal de que dependemos totalmente de Dios. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa revela la cercanía de un Dios que no se mantiene distante, sino que camina con nosotros en cada momento de la vida. El temor es una de las emociones más comunes del ser humano y muchas veces intenta detener el avance. Pero Dios mismo se presenta como el que fortalece y sostiene cuando sentimos que ya no podemos más. Estas palabras no son poesía, son garantía del amor fiel de un Padre que nunca abandona. El temor paraliza, roba la paz y hace sentir que el futuro es incierto. Sin embargo, cuando recordamos que Dios está a nuestro lado, el temor pierde su poder. Él no promete que no habrá dificultades, pero sí asegura que en medio de ellas seremos sostenidos por su mano. Cuando el alma se siente débil, la voz de Dios declara fuerza. Cuando el corazón tiembla, Él nos recuerda que no estamos solos. Esa seguridad no viene de la mente humana, viene de la confianza en la presencia divina. Saber que Dios mismo se levanta para ayudarnos cambia la manera en que enfrentamos cada situación. El pasaje dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí está una verdad poderosa. La vida trae momentos en los que las fuerzas naturales no son suficientes. Hay cargas que parecen imposibles de llevar y pruebas que parecen demasiado pesadas. En esos momentos no se trata de lo que podamos lograr por nosotros mismos, sino de lo que Dios hace en nosotros. Él nos da un esfuerzo renovado, un aliento fresco y una valentía que no provienen de la carne, sino del Espíritu. Esa fuerza interior permite seguir caminando aun cuando los pies están cansados
y el corazón abatido. Dios también promete: siempre te ayudaré. Esa palabra siempre no deja espacio para dudas. No dice que nos ayudará a veces, ni solo en situaciones específicas, sino en todo momento. La ayuda divina es constante y segura. Muchas veces podemos sentir que nadie entiende lo que vivimos, pero el Señor nos recuerda que su ayuda no tiene límites. Esa ayuda puede manifestarse en paz en medio del dolor, en provisión cuando parece no haber recursos, o en personas que Él envía para sostenernos. Su ayuda es práctica y llega en el momento exacto, nunca tarde y siempre perfecta. El versículo añade: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios simboliza poder, autoridad y victoria. Ser sustentados por esa mano es caminar bajo el respaldo del Todopoderoso. No es cualquier fuerza la que nos sostiene, es el poder del Creador del universo. Esto significa que nuestra vida no depende del azar ni de la suerte, sino de una mano firme que nunca tiembla. Aun cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se tambalea, la diestra de Dios permanece firme, levantándonos y dándonos estabilidad en el camino. El sostén de Dios también nos enseña a descansar. Muchas veces vivimos cargando responsabilidades, tratando de controlar todo con nuestras fuerzas. Pero el llamado es a confiar en que no somos nosotros quienes sostenemos la vida, sino Él. Descansar en su sostén es dejar de luchar solos y aprender a entregar las cargas en oración. Ese acto de fe nos libera de la ansiedad y nos llena de paz. No significa pasividad, sino caminar con la seguridad de que hay una fuerza superior que está trabajando a nuestro favor y que no nos dejará caer. Esta promesa también nos invita a recordar que no somos débiles en las manos de Dios. El enemigo quiere hacernos creer que estamos derrotados o abandonados, pero la voz del Señor nos asegura lo contrario. Cuando Él dice no temas, no es una sugerencia, es una orden respaldada por su presencia real. Cuando dice no desmayes, nos recuerda que no dependemos de nuestra capacidad, sino de su fortaleza. La verdadera victoria no está en no sentir miedo, sino en avanzar aún con miedo porque confiamos en que Dios nos sostiene. Esa convicción nos transforma en personas valientes y firmes. Cada vez que este versículo se hace vida en el corazón, nace una nueva confianza. Saber que Dios promete ayudarnos y sostenernos cambia la manera en que oramos, en que enfrentamos problemas y en que miramos el futuro. No es lo mismo caminar pensando que todo depende de uno mismo, que caminar sabiendo que el Creador del cielo y la tierra está tomando nuestra mano. Esa es la diferencia entre vivir con incertidumbre o vivir con seguridad. Y esa seguridad se convierte en fuerza renovada para seguir adelante con fe y esperanza, sin importar lo que ocurra alrededor. Una de las verdades más firmes que encontramos en la palabra es que en Cristo somos más que vencedores. Esa declaración no significa que nunca enfrentaremos pruebas o luchas, sino que en medio de ellas tenemos asegurada la victoria. Confiar en Cristo cambia completamente la perspectiva frente a las dificultades. La derrota se convierte en una ilusión, porque aunque pasemos por momentos de debilidad, el final ya está escrito a favor de quienes creen. Cuando un hijo de Dios confía, no importa cuán grande parezca la batalla, siempre hay un poder mayor respaldando sus pasos. La derrota muchas veces comienza en la mente, cuando aceptamos pensamientos de fracaso o desesperanza. Pero la fe en Cristo renueva la manera en que pensamos y nos lleva a declarar que la victoria es nuestra, aun antes de verla manifestada. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y esa certeza nos permite vivir con seguridad. Lo que el mundo llama pérdida para Dios puede ser el inicio de una nueva etapa de bendición. Por eso, aunque los ojos naturales solo vean obstáculos, el corazón confiado en Cristo ve oportunidades de testimonio y de milagros. Confiar en Cristo significa reconocer que no dependemos de nuestras propias fuerzas para vencer. La vida nos presenta situaciones que humanamente no podríamos superar, pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En lugar de rendirse, el creyente aprende a entregar sus cargas en oración y a dejar que el Señor pelee sus batallas. Esa confianza es lo que marca la diferencia entre caer en la desesperación o mantenerse firme en medio de la tormenta. No hay derrota posible cuando la victoria está respaldada por la cruz y la resurrección de Jesús. Cuando el corazón descansa en la confianza de Cristo, el temor pierde autoridad. No significa que las emociones desaparezcan, sino que ya no gobiernan las decisiones. Una persona que confía en Cristo puede llorar, puede sentirse cansada, pero sabe que su destino no es la derrota. Esa seguridad le permite seguir avanzando aunque el camino no sea fácil. La confianza en Cristo no se basa en las circunstancias cambiantes, sino en una promesa eterna. Y cuando esa promesa guía los pasos, la derrota se convierte en un episodio temporal dentro de una historia de victoria asegurada. Cada vez que la Biblia muestra a alguien que confió en Dios, vemos cómo la derrota se transformó en triunfo. David se enfrentó a Goliat cuando todo el ejército lo veía como imposible, pero su confianza estaba en el Señor de los ejércitos.
Daniel fue lanzado al foso de los leones, y aún así salió ileso porque confió en el poder de Dios. Estas historias no son cuentos lejanos, son ejemplos reales de lo que ocurre cuando la fe se mantiene firme. Lo mismo sucede hoy en la vida de quienes deciden confiar más en Cristo que en lo que ven sus ojos. La confianza en Cristo también nos ayuda a interpretar correctamente los momentos difíciles. Lo que parece derrota puede ser el terreno donde Dios está formando carácter, fe y dependencia total de Él. Muchas veces lo que el enemigo pensó para destrucción se convierte en el escenario donde Dios muestra su gloria. El fracaso que parecía definitivo termina siendo el punto de partida de un nuevo comienzo. Confiar en Cristo es creer que nada se pierde cuando está en sus manos, que incluso las lágrimas pueden convertirse en semillas de gozo y de esperanza. La victoria en Cristo no es solo individual, también es colectiva. Cuando una familia decide confiar en Dios, aunque enfrente pruebas, la victoria se extiende a todos los miembros. Los hijos crecen viendo que sus padres no se rinden y aprenden que la fe siempre abre camino. La confianza en Cristo inspira a otros, porque la gente observa cómo un corazón firme se mantiene en pie a pesar de todo. Esa fe compartida crea un ambiente de fortaleza, unidad y esperanza en el que la derrota no tiene lugar. La victoria de uno se convierte en la inspiración de muchos. Lo más poderoso es que la victoria en Cristo no se limita a esta vida, sino que trasciende a la eternidad. La cruz venció a la muerte y eso significa que ni siquiera lo que parece más definitivo puede detener al que confía en Jesús. Vivir con esa seguridad cambia por completo la manera en que enfrentamos los retos y nos prepara para caminar con esperanza constante. No hay derrota posible porque el final ya fue escrito por aquel que venció de una vez y para siempre. Esa verdad nos da la confianza para levantarnos cada día con convicción y firmeza en la fe. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8 y 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. No dice que algunas cosas obran para bien, sino que todas. Incluso aquellas situaciones que parecen dolorosas o incomprensibles en las manos de Dios se convierten en parte de un plan mayor. Esta verdad no se entiende con la lógica humana, sino con la fe que confía en el carácter perfecto de Dios. Cuando vivimos un momento de dificultad, lo primero que nuestra mente piensa es que todo se ha salido de control. Pero este versículo nos recuerda que nada escapa de las manos de aquel que gobierna sobre todo. Lo que a simple vista parece un fracaso puede ser la preparación para un futuro mejor. Lo que hoy duele puede convertirse en la plataforma de un testimonio poderoso mañana. Dios no desperdicia ninguna experiencia en la vida de sus hijos. Cada paso, cada lágrima y cada victoria forman parte de un propósito divino que nos lleva más cerca de su voluntad. Amar a Dios es la clave que abre esta promesa. No se trata de que todas las cosas obren para bien a cualquiera, sino a los que han decidido caminar en amor y fidelidad hacia Él. Ese amor se refleja en la obediencia, en la búsqueda constante de su presencia y en el deseo de agradarle en todo. Cuando amamos a Dios, confiamos en que Él está obrando incluso cuando no lo entendemos. Esa confianza nos permite tener paz en medio de la tormenta y paciencia mientras llega la respuesta. Amar a Dios asegura que nuestra vida está alineada a su plan perfecto. El propósito de Dios es más alto que nuestros planes personales. Muchas veces pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Dios ve el panorama completo. Él conoce lo que necesitamos hoy para prepararnos para lo que viene mañana. Romanos 8 y 28 nos enseña que no todo lo que deseamos es lo que realmente nos conviene, y que incluso lo que no pedimos puede ser parte de un proceso de bendición. El propósito de Dios siempre busca nuestra madurez, nuestra fe más fuerte y nuestra transformación interior. Todo lo que vivimos tiene un sentido cuando está en sus manos. Un ejemplo claro está en la vida de José, hijo de Jacob. Fue vendido por sus hermanos, sufrió injusticias y pasó años en prisión. A los ojos humanos parecía una cadena de desgracias, pero en el plan de Dios todo estaba alineado para colocarlo como gobernador en Egipto. Lo que parecía derrota se transformó en salvación para su familia y para muchas naciones. Así trabaja Dios. Lo que parecía destrucción se convierte en bendición. Romanos 8 y 28 se cumplió en su vida, y también se cumple en cada persona que decide confiar en que Dios obra detrás de lo visible. Este versículo también nos enseña a mirar más allá de lo inmediato. La fe no se centra solo en el presente, sino que confía en el futuro que Dios está diseñando. Aunque hoy algo parezca incomprensible, llegará el día en que veremos cómo encajaba perfectamente en el plan divino. Esa certeza nos ayuda a no rendirnos cuando la situación parece oscura. Todo lo que enfrentamos, incluso lo que no pedimos,
se convierte en parte de una historia mayor que refleja la fidelidad de Dios. La paciencia y la perseverancia nacen de la convicción de que todo coopera para nuestro bien. Confiar en que todo obra para bien también nos da libertad para dejar ir la preocupación excesiva. No necesitamos cargar con la ansiedad de controlar cada detalle, porque sabemos que Dios ya tiene todo en su diseño. Esa confianza no significa pasividad, sino vivir con la seguridad de que lo que hacemos bajo su dirección está en sus manos. Saber que Él convierte cada situación en algo que nos favorece, nos ayuda a vivir con un corazón agradecido aun en medio de las pruebas. La gratitud crece cuando entendemos que todo forma parte de un plan eterno. Esta promesa finalmente nos recuerda que nuestra vida no es una suma de eventos al azar, sino una historia cuidadosamente escrita por Dios. Nada es desperdiciado, nada es inútil, nada está fuera de su control. Cada paso nos acerca más a la plenitud de su propósito y cada experiencia nos prepara para mayores niveles de fe, amor y esperanza. Romanos 8:28 es un recordatorio constante de que la confianza en Dios nunca será en vano. Todo, absolutamente todo, está obrando para nuestro bien porque somos llamados y amados por el Creador. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras revelan el corazón de un Dios que se interesa profundamente por el destino de sus hijos. No somos producto del azar ni vivimos sin dirección. Cada vida tiene un diseño divino lleno de propósito. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, este versículo nos recuerda que el futuro no está en manos del caos, sino en manos de un Padre amoroso que ya ha trazado un camino de esperanza. Es natural sentir temor por lo que viene porque el ser humano no controla lo que sucederá mañana. Sin embargo, la palabra nos invita a confiar en que los planes de Dios siempre buscan nuestro bienestar. Pensamientos de paz significa que Él desea que vivamos en plenitud, sin vivir esclavos de la ansiedad ni del miedo. La paz que Dios da no es frágil ni pasajera, es una paz firme que se mantiene incluso cuando todo alrededor parece inestable. Esa paz es la base para enfrentar cada día con seguridad, sabiendo que hay un futuro preparado por manos divinas. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Muchas veces miramos el futuro desde nuestras limitaciones y vemos imposibles, pero Dios lo observa desde su sabiduría eterna y ve oportunidades. Lo que para nosotros parece un obstáculo, para Él es parte del proceso hacia la bendición. Confiar en este versículo significa aceptar que no siempre entenderemos el presente, pero podemos descansar en la certeza de que el final que Dios ha preparado es bueno. Su propósito nunca incluye destrucción, siempre incluye restauración y plenitud. El futuro de Dios siempre supera nuestras expectativas humanas. Este pasaje fue dado al pueblo de Israel cuando estaban en medio del exilio, una situación dura y dolorosa. Humanamente parecía que su historia había terminado, pero Dios les dio esta promesa para recordarles que todavía había esperanza. De la misma manera, en nuestros momentos de prueba, este versículo se levanta como un faro de luz. Aun cuando la situación actual no refleje paz, Dios asegura que sus pensamientos no han cambiado. Él sigue planeando lo mejor, incluso en medio de las temporadas más difíciles, y está obrando silenciosamente para cumplir su propósito. Los planes de Dios son personales. No se trata de un futuro genérico, sino de un destino diseñado específicamente para cada vida. Él conoce tus dones, tus luchas, tus lágrimas y tus anhelos, y con todo eso construye un plan perfecto. Ese diseño incluye crecimiento, aprendizaje, bendición y propósito. Al entender esto, dejamos de compararnos con otros, porque el futuro que Dios pensó para ti es único y no necesita parecerse al de nadie más. Vivir con esa perspectiva nos libera de la envidia y nos da seguridad en el amor personal de Dios hacia cada uno. Este versículo también nos recuerda que la esperanza es vital. No importa cuán larga sea la espera, saber que Dios está construyendo un final de paz mantiene viva la fe. La esperanza es la que nos sostiene cuando no vemos resultados inmediatos, es la que nos levanta cada mañana creyendo que lo mejor aún está por venir. Confiar en que Dios tiene pensamientos de bien nos protege del desánimo y nos da la valentía para seguir caminando. La esperanza nos conecta con el futuro que Él ya ha diseñado y nos llena de expectativa santa por lo que está por llegar. La promesa de un futuro de paz también nos invita a orar con confianza. Cuando sabemos que los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos, podemos acercarnos a Él sin temor, pidiendo dirección y fuerza para seguir avanzando. La oración se convierte en un diálogo de confianza con el Padre que ya conoce el camino. No oramos para convencerlo de hacer algo bueno, oramos para alinearnos con el plan que Él ya tiene preparado.
Esa seguridad transforma la manera en que presentamos nuestras peticiones, porque lo hacemos sabiendo que su voluntad siempre busca lo mejor para nosotros. Vivir con la certeza de Jeremías 29:11 cambia la manera en que enfrentamos la vida. En lugar de temer al mañana, aprendemos a esperar con gozo. En lugar de llenarnos de ansiedad, aprendemos a descansar en la paz de Dios. Esta promesa no significa que nunca habrá pruebas, sino que aún en medio de ellas hay un propósito que nos lleva hacia un final de esperanza. El futuro de Dios no está marcado por el fracaso ni por la confusión, está lleno de dirección, paz y victoria. Esa es la base que sostiene al creyente en medio de la incertidumbre. La oración no es un recurso de emergencia que usamos solo cuando estamos en problemas. Es la llave que abre los cielos y permite que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Cuando oramos con fe, no solo hablamos, sino que entramos en comunión con el Padre que escucha cada palabra y responde de acuerdo con su voluntad perfecta. Muchas veces el creyente subestima el poder de la oración porque espera resultados inmediatos. Pero la verdad es que cada oración sincera tiene un efecto en el mundo espiritual. Orar no es perder el tiempo, es sembrar en lo invisible para luego cosechar en lo visible. La Biblia está llena de ejemplos donde la oración cambió el rumbo de la historia. Elías oró y no llovió durante 3 años y medio, y luego volvió a orar y el cielo se abrió con abundancia de lluvia. Daniel oró 3 veces al día aún bajo amenaza de muerte, y su fidelidad movió a Dios a cerrar la boca de los leones. Jesús mismo nos enseñó a orar constantemente buscando al Padre en cada momento importante de su ministerio. Estos relatos nos recuerdan que la oración no es un simple ritual, es un acto de poder que abre las puertas de lo imposible. Cuando un hijo de Dios ora, algo ocurre en los cielos. Las cadenas se rompen, la fe se fortalece y las circunstancias comienzan a alinearse con la voluntad divina. No siempre lo veremos de inmediato, pero orar activa un proceso que tarde o temprano traerá respuesta. Esa es la razón por la que la oración debe convertirse en un estilo de vida y no en una práctica ocasional. No se trata de cantidad de palabras, sino de calidad en la conexión. Orar con sinceridad y fe es mucho más poderoso que pronunciar frases repetidas sin corazón. La oración también tiene la capacidad de darnos paz en medio de la tormenta. Filipenses 4 y 6, 7 nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Eso significa que aún antes de ver el milagro, la oración ya comienza a obrar en nuestro interior. Nos calma, nos da claridad y nos recuerda que no estamos solos. No es un acto vacío, es un encuentro real con aquel que tiene el control de todas las cosas. Orar abre los cielos, pero también abre nuestro corazón para confiar plenamente en Dios. La perseverancia en la oración es otra clave. Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. Muchas veces nos cansamos porque sentimos que Dios no responde. Pero la verdad es que cada oración insistente abre más el cielo sobre nosotros. Dios honra la fe persistente, aquella que no se rinde aunque la respuesta tarde. Perseverar en oración no significa dudar del amor de Dios. Significa confiar tanto en su bondad que seguimos llamando a la puerta hasta que se abra. El cielo responde al corazón que se mantiene firme en la fe. La oración también nos transforma a nosotros. No se trata solo de pedir cosas, sino de ser moldeados mientras hablamos con Dios. En la oración recibimos dirección, sabiduría y fortaleza. Muchas veces vamos a la presencia de Dios pidiendo que cambie nuestras circunstancias, y Él termina cambiándonos a nosotros. Eso también es una respuesta, porque cuando somos transformados, estamos más preparados para manejar las bendiciones que llegarán. Orar abre los cielos, pero también abre nuestra mente y nuestro espíritu para alinearse con lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. La oración en comunidad tiene un poder especial. Jesús dijo que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, será hecho por el Padre. Esto significa que cuando la iglesia ora unida, los cielos se estremecen. La unidad en oración multiplica la fe, rompe barreras y acelera respuestas. No hay oración más poderosa que la que se eleva con corazones en un mismo sentir. Esa oración tiene la capacidad de transformar familias, ciudades y naciones enteras. Orar juntos nos recuerda que no caminamos solos y que el cielo responde a la fe compartida. Orar es abrir la puerta de lo sobrenatural. A través de la oración podemos ver milagros de sanidad, provisión, restauración y liberación. No es un simple acto religioso, es una herramienta divina para que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra. Jesús enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, porque cada oración con fe acerca más la realidad de Dios a nuestro entorno. Por eso,
cada vez que oramos, estamos participando en el plan eterno del Padre. Los cielos se abren para aquel que se atreve a creer y a doblar sus rodillas en confianza. Jesús dijo en Juan 16:13 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Esa declaración nos muestra que la vida cristiana no puede vivirse en nuestras propias fuerzas ni en nuestra limitada sabiduría. Necesitamos al Espíritu Santo porque es Él quien abre nuestros ojos espirituales y nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no. La verdad no se descubre solo con la razón humana, la verdad se revela por medio del Espíritu. Sin esa guía es fácil confundirse, pero con Él hay claridad y dirección segura. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que toma lo del Padre y nos lo muestra. Esto significa que cuando nos acercamos a la palabra no lo hacemos solos. El Espíritu nos ilumina para entender lo que leemos y nos ayuda a aplicar la verdad en situaciones concretas. Un versículo que parece común puede convertirse en una revelación poderosa cuando el Espíritu lo trae a la vida de manera personal. Por eso es que a veces sentimos que una palabra nos toca justo donde la necesitamos, porque el Espíritu está mostrando la verdad completa en ese momento. Muchas personas buscan la verdad en lugares equivocados, pero solo el Espíritu Santo puede llevarnos a la verdad absoluta que está en Cristo. El mundo cambia constantemente sus definiciones y opiniones, pero lo que el Espíritu revela nunca se contradice. Él nos lleva siempre al corazón de Dios y nos recuerda que la verdad no es una idea abstracta, sino una persona viva, Jesús. Cada vez que el Espíritu nos guía, lo hace para acercarnos más al carácter y a la voluntad del Hijo. Esa es la verdad que permanece firme en medio de cualquier generación. El Espíritu Santo también nos protege del error. Hay voces que intentan confundirnos, filosofías que suenan atractivas y consejos que parecen correctos, pero no lo son. El Espíritu es ese consejero interno que nos alerta cuando algo no viene de Dios. Es como una luz que se enciende dentro de nosotros para decirnos esto es correcto o esto no es para ti. Esa voz suave pero firme es la que nos libra de tomar decisiones que luego traerían dolor. La verdad completa no solo informa, también guarda y preserva nuestra vida. La verdad revelada por el Espíritu siempre transforma. No se queda en información, se convierte en vida que cambia actitudes, pensamientos y acciones. Por eso Jesús dijo que el Espíritu nos recordaría todo lo que Él enseñó. No es solo recordar mentalmente, es traerlo de manera que nos impulse a vivirlo. Una cosa es saber que debemos perdonar y otra es que el Espíritu nos convenza profundamente hasta que soltamos el resentimiento. La verdad revelada tiene el poder de producir frutos visibles en nuestro carácter y en nuestras relaciones. El Espíritu también revela lo que viene. Jesús aseguró que Él nos anunciaría las cosas por venir. Esto no significa que siempre sabremos cada detalle del futuro, sino que el Espíritu nos prepara y nos da discernimiento para enfrentar lo que se acerca. Muchas veces sentimos en oración una convicción, una paz especial o incluso una advertencia, y más tarde entendemos que era el Espíritu guiándonos. Eso nos permite estar firmes, porque la verdad no solo abarca el presente, también nos da visión y esperanza para lo que aún no vemos. La revelación del Espíritu es personal, pero también es para la comunidad. Cuando la iglesia se abre a escuchar al Espíritu, recibe dirección para moverse en unidad y poder. A lo largo del libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu guiaba a los apóstoles, mostrando cuándo predicar, a dónde ir y qué decisiones tomar. Ese mismo Espíritu sigue activo hoy, revelando la verdad completa a quienes están dispuestos a obedecer. La iglesia que escucha al Espíritu no camina a ciegas, camina con claridad y con respaldo divino. Por último, el Espíritu Santo no se limita a revelarnos solo lo que nos conviene. La verdad completa incluye consuelo, pero también confrontación. Él nos muestra las áreas que debemos cambiar, nos redarguye cuando fallamos y nos inspira a levantarnos con gracia. No se trata de condenación, sino de amor que guía hacia la plenitud. A veces esa verdad duele, pero siempre sana y nos lleva más cerca de la voluntad de Dios. Vivir bajo la guía del Espíritu es vivir seguros de que nada puede engañarnos, porque la verdad de Dios se hace viva dentro de nosotros. Los milagros no suceden en un ambiente de duda, sino en un corazón que se atreve a creer lo imposible. La fe es el terreno donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta. Jesús mismo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Esa comparación nos enseña que no se trata de tener una fe enorme, sino de tener una fe genuina, aunque parezca pequeña. Lo importante no es el tamaño de la fe, sino en quién está puesta. Una fe verdadera en Dios abre la puerta a lo extraordinario. En los evangelios vemos que cada milagro estuvo ligado a un acto de fe. El ciego que clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, no se quedó en silencio.
expresó su confianza en voz alta y recibió la vista. La mujer que tocó el manto de Jesús creyó que con solo un roce sería sana, y así ocurrió. El centurión que pidió por su siervo dijo que bastaba una palabra, y fue hecho conforme a su fe. Todos estos ejemplos nos muestran que los milagros no ocurren por casualidad, sino porque alguien se atrevió a creer con todo el corazón. La fe tiene la capacidad de cambiar atmósferas. Donde hay incredulidad, el mover de Dios se limita, pero donde hay fe, los cielos se abren. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque la gente no creyó en él. Eso nos recuerda que la fe no solo toca el corazón de Dios, también prepara nuestro propio corazón para recibir. Si caminamos con incredulidad, cerramos la puerta. Si caminamos con fe, nos posicionamos para lo sobrenatural. Los milagros nacen allí donde la confianza supera las dudas y donde el corazón se abre a lo eterno. La fe no ignora la realidad, pero la enfrenta con la verdad de Dios. Abraham sabía que su cuerpo estaba envejecido y que Sara no podía tener hijos, pero eligió creer en la promesa. Esa decisión de fe lo convirtió en padre de naciones. Creer no significa negar los problemas, significa verlos con los ojos de la promesa divina. La fe se sostiene en lo que Dios ha dicho, no en lo que los sentidos perciben. Y cuando esa fe se mantiene firme, los milagros se vuelven inevitables, porque Dios honra a los que confían en Él. Los milagros también son respuesta a una fe perseverante. Muchas veces queremos resultados inmediatos, pero la fe insiste aun cuando no hay señales. La mujer sirofenicia insistió por la sanidad de su hija, y Jesús alabó su fe antes de concederle el milagro. Esa historia nos muestra que la fe no se rinde, la fe persiste, toca la puerta una y otra vez hasta que se abre. Un milagro no siempre ocurre en el primer intento, pero la fe perseverante prepara el corazón para recibir lo que parece tardar. La espera fortalece la convicción de que Dios cumple. La fe también es contagiosa. Cuando alguien cree, inspira a otros a creer. El paralítico fue llevado por 4 amigos que no se conformaron con la multitud y lo bajaron por el techo para que Jesús lo sanara. Esa acción audaz fue un acto de fe compartida y el milagro ocurrió. A veces necesitamos rodearnos de personas que refuercen nuestra fe y no de quienes la paguen. La fe en comunidad tiene la fuerza de unir corazones en una misma expectativa, y esa unidad atrae la intervención divina de una manera poderosa. Cada milagro tiene como propósito aumentar aún más la fe. Cuando experimentamos la sanidad, la provisión o la restauración, entendemos que nada es imposible para Dios. Esos testimonios no solo bendicen al que los recibe, también fortalecen a quienes los escuchan. Los milagros se convierten en semillas de fe para otros que están esperando su respuesta. La fe abre la puerta, el milagro ocurre y el resultado es un ciclo de confianza que crece. Por eso cada manifestación sobrenatural tiene un impacto que va mucho más allá del momento en que sucede. La fe es, en esencia, decirle a Dios, creo que tú puedes hacerlo. No se trata de fórmulas complicadas ni de un esfuerzo humano extraordinario. Se trata de descansar en la fidelidad de aquel que cumple lo que promete. Cuando decidimos creer, aun en medio de la dificultad, nos posicionamos para ver lo que parecía imposible. Los milagros nacen en medio de la fe, porque la fe abre espacio para que lo eterno invada lo temporal. Y cada vez que damos ese paso de confianza, nos acercamos un poco más al corazón de Dios y a su poder manifestado. Cuando hablamos de prosperidad en Dios, no nos referimos únicamente a lo material, sino a una vida plena en todas las áreas. Prosperidad significa tener paz en el corazón, relaciones sanas, propósito definido y provisión suficiente para cada necesidad. La Biblia dice en 3 Juan 1 y 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo nos muestra que el diseño de Dios no es escasez ni ruina, sino plenitud. Prosperar en el alma abre la puerta para prosperar en lo demás. El plan de Dios nunca ha sido que sus hijos vivan esclavos del temor al mañana. Jesús enseñó que si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Esa enseñanza rompe la idea de que debemos resignarnos a la carencia como parte de la vida. Prosperidad no significa vivir en lujos excesivos, significa caminar en la seguridad de que nada nos faltará. El Padre conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos, y su diseño incluye proveer abundantemente para cada una de ellas. La prosperidad también tiene que ver con la bendición que fluye hacia otros. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría para que fuera de bendición.
Eso nos muestra que la prosperidad no se guarda, se comparte. Una vida alineada con el diseño divino no busca acumular por egoísmo, sino que entiende que cada recurso es una herramienta para extender el reino de Dios. Prosperar significa tener suficiente para vivir y también para dar generosamente. Cuando compartimos no perdemos, más bien abrimos la puerta para recibir aún más. El enemigo de la prosperidad no es la escasez, sino la mentalidad de escasez. Muchas veces las personas limitan lo que Dios puede hacer porque no creen que Él quiere prosperarlos. Sin embargo, la palabra está llena de promesas que hablan de abundancia, fruto y multiplicación. Salmos 1 dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Esa no es una metáfora de ruina, es una descripción de la vida que Dios quiere para sus hijos. Prosperar en el diseño de Dios también implica salud emocional y espiritual. De nada serviría tener abundancia material si el alma está vacía o quebrada. Por eso la prosperidad empieza en lo interior. Cuando el corazón está lleno de fe, de paz y de gratitud, la vida se alinea con el plan divino. La verdadera riqueza se mide por la plenitud del alma, porque de allí fluye todo lo demás. Una persona próspera no es alguien que nunca enfrenta pruebas, sino alguien que aun en medio de ellas sigue firme y confiado en la bondad de Dios. La obediencia es una clave importante para vivir en prosperidad. Deuteronomio 28 muestra claramente que las bendiciones siguen a quienes obedecen la voz del Señor. No es magia ni suerte, es el resultado de caminar en la voluntad de Dios. Cuando decidimos honrarlo en nuestras decisiones, en nuestro trabajo y en nuestras finanzas, abrimos la puerta a un fluir de bendiciones que alcanzan cada área de nuestra vida. La prosperidad en el diseño divino no es un accidente, es una consecuencia de vivir en fidelidad a su palabra. La oración también es parte del camino hacia la prosperidad. Presentar nuestras necesidades delante de Dios con fe nos conecta con su provisión sobrenatural. Filipenses 4:19 declara: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa no tiene límites, porque las riquezas en gloria no se agotan. Cuando oramos con confianza, dejamos de depender solo de nuestros recursos y aprendemos a depender del cielo. Esa dependencia nos asegura que la fuente nunca se seca. La prosperidad como diseño de Dios nos recuerda que nacimos para vivir en plenitud y no en ruina. Cada área de nuestra vida está llamada a florecer cuando la ponemos en sus manos. Prosperar no significa ausencia de luchas, pero sí victoria en medio de ellas. Significa tener lo suficiente para cada necesidad, paz que guarda el corazón, gozo que no depende de las circunstancias y un propósito que da sentido a cada día. Vivir en prosperidad es vivir reflejando la bondad de un padre que quiere ver a sus hijos plenos y bendecidos.